y encuentran precisamente que en el área de los genitales tiene una abundante mancha de sangre. Se despertó porque escuchó que él le gritaba, pero lo estaba apuñalando precisamente en el pene con un cuchillo de cocina y le estaba metiendo de piquetes precisamente en el área de los genitales. Su mamá la han detenido unas 3 veces por andar vendiendo drogas. A su padrastro lo acribillaron. A Brian lo han detenido cuando menos 6 veces. Lo ligan de menos a media docena de asesinatos. Y esa noche el hospital quedó rodeado. Llegaron policías con escudos, llegaron vehículos blindados, llegaron policías armados, lo agarró a cepillazos, lo reventó a cepillazos, 15, 20 cepillazos y lo mató. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Es la historia de un hombre que acabó muerto en el patio de su casa, que lo mató su novia, pero antes de matarlo, lo apuñaló en el pene y en los testículos. Es la historia de un chavo que acabó muerto en el patio de su casa, pero que antes de morir, antes de ser asesinado, vio como su novia lo navajeó en el pene, lo navajeó en los testículos y finalmente lo navajeó en el pecho, para finalmente morir. Es una historia que conocí un domingo, que me platicaron un domingo, que reporté un domingo en la zona de Xochimilco. Resulta que un domingo por la mañana la policía recibe una llamada para que se presenten a una casa del barrio San Cristóbal, ahí en Xochimilco. Y lo que encuentran en el momento en el que entran los policías es a un hombre, primero un perro en un patio en el que había basura, había muebles rotos, macetas, plantas, varas, colchones, lonas, un patio sucio. Un perro blanco con negro que andaba por ahí y un hombre muerto, un hombre tirado, con los brazos extendidos, mirando hacia el cielo, con la boca abierta, con una playera negra, con una pijama azul de los Minions, con unos Crocs blancos, y encuentran precisamente que en el área de los genitales tiene una abundante mancha de sangre. Entran los policías y hablan con una mujer que vive en ese lugar, una mujer que es la que les llamó para pedirle ayuda, una mujer que se llama Marta y que les cuenta que el hombre al que encuentran se llama Tomás Cervantes, que vivía ahí, y les cuenta que lo había apuñalado su novia o exnovia, que no estaba seguro si andaban o no andaban todavía. Los agentes empiezan a preguntar cómo estaba vestida, empiezan a preguntar datos y salen a buscar, y precisamente 4 o 5 cuadras cerca la encuentran. Y encuentran ahí a esta mujer que se llama Brisa Esmeralda. Y Brisa les confiesa que sí, que lo mató. Según lo que nos cuentan las autoridades, con el relato de Brisa, con el relato de la testigo, un día antes, el sábado a las 5:30 de la tarde, llegó Tomás de su trabajo y se puso a tomar ahí en la casa. Se puso a tomar con esta otra chava, con la testigo que les dije, con su vecina María, y ya más tarde llegó Brisa. Según dice la vecina, fueron novios durante algún tiempo y últimamente traían algunas broncas por celos. Aún así llegaron, estuvieron tomando toda la noche, estuvieron platicando, estuvieron enfiestando, pero ya por la madrugada, dice esta mujer, que Brisa se empezó a poner un poco mala copa, que se puso a decirle que seguramente le estaba haciendo infiel, que seguramente ya andaba con otra, que seguramente ya se le había olvidado ella. Es decir, empezó a hacerle como escenas entre de celos, de ya me dejaste, ya me cambiaste, ya andas con tal, y empezaron a discutir. Pero dice esta mujer que cuando estaban ya discutiendo, que ella dijo, ¿saben qué? Yo aquí los dejo, ahí arreglen ustedes su bronca, yo me voy a dormir. Dice ella que ya durante la mañana, ella estaba durmiendo, cuando los escuchó gritar,
Cuando se despertó, dice, se despertó porque escuchó que él le gritaba a Brisa que ya no lo apuñalara, que ya no lo cortara, que porque lo estaba lastimando. Pero lo estaba apuñalando precisamente en el pene, con un cuchillo de cocina, de esos cuchillos que muchos tenemos en la casa, que tiene un manguito como de madera con metal plateadito. Con esos cuchillos, con ese lo estaba apuñalando. Y le estaba metiendo de piquetes precisamente en el área de los genitales. El cuerpo de este hombre tenía, cuando lo hallaron los paramédicos, 3 heridas visibles. Una en el pecho, aquí a la altura del pecho, y 2 más, una en los testículos y una en el pene. De hecho, su pantalón de los Minions, que quedó manchado con sangre, tenía el hueco por donde le entraron las cuchilladas. La chava le cortó el pene, la chava le cortó los testículos, la chava le metió un cuchillazo en el pecho y el chavo finalmente cayó muerto en el patio de la casa. Según lo poco que dijo ella cuando la detuvieron fue que sí, que habían peleado, que habían discutido, que se habían enojado y que lo había atacado con el cuchillo. Dicen que intentó como tratar de desviar la atención diciendo que él se puso agresivo, que él quería tener relaciones y ella ya no quiso, pero que al final acabó aceptando que lo apuñaló porque descubrió, según ella, que él le era infiel. Aunque les digo, según la vecina ya ni siquiera andaban, ya habían terminado, pero tuvieron una discusión por eso, porque él ya tenía otra pareja, o porque él quería otra pareja, o porque él estaba viendo otra pareja, y eso no le gustó a ella. Recuerdo cuando di a conocer esta nota en mi Twitter, muchos me ponían que ella era es para mí o no es para nadie, hacían burlas de comentarios como esos celos me hacen daño, me enloquecen, o es mío o no se lo presto a nadie, es para mí, no para mis amigos. Muchos comentarios que al final englobaban en lo mismo. Un momento de estallar de esta mujer, un momento de detonación de esta mujer, la llevó a apuñalar a este hombre y la llevó a finalmente asesinarlo. Ella intenta escapar, no intenta ayudar, inventa algunas cosas y al final es detenida por la policía. Las imágenes que hay de ella cuando está detenida, hay que ser realistas, no se ve preocupada, no se ve asustada, no se ve arrepentida, como muchas otras que les hemos mostrado donde la gente comete un crimen y parece que llega el momento en que se da cuenta que se equivocó, se da cuenta que fue lo peor que se le pudo ocurrir. Pero en las imágenes de esta chava, ustedes la ven llegando al Ministerio Público, se ve tranquila. Ahí está el cuchillo con la sangre, ahí está el hombre muerto, ahí está el hombre herido, con las lesiones, en el piso. Y ella no se ve con mayor arrepentimiento. Actualmente está presa en el penal de Santa Marta, está acusada del homicidio y habrá que ver cuál es el argumento con el que busca salir de prisión. Por lo pronto, la historia de que fue por celos es la que más tienen sustentada las autoridades. El navajearlo en el pene, navajearlo en los testículos y matarlo es hasta ahora el trabajo pericial que han hecho los agentes y han encontrado que así fue la agresión. Y la Fiscalía de Justicia está buscando que esta mujer se quede mucho tiempo acusada de homicidio y precisamente que no se quede sin ley. Es la historia de un criminal que entra y sale de prisión y que hoy a sus 18 años insiste en que lo traten como un menor de edad. Es la historia de un tipo que tiene 19 años, que tiene todo un historial criminal y que su familia lo alcahuetea de tal forma que intentaron rescatarlo de un hospital donde estaba detenido a golpes y ahora están inventando y tratando de conseguir documentos falsos para decir que es menor de edad y que el pobrecito tiene que estar libre. Es un tipo al que le dicen el Cheche, se llama Brian Alexis Ortega, vive en la peligrosa alcaldía de Iztapalapa. A Brian lo han detenido cuando menos 6 veces. Lo ligan de menos a media docena de asesinatos. Lo han atorado con drogas, lo han atorado por balaceras y la última vez que lo detuvieron
que es por la que está actualmente preso, fue porque se agarró a balazos con alguien y acabó en un hospital con 2 tiros. Y les digo, aún así su familia anda viendo, alcahueteándolo y viendo cómo lo libera. Forma parte de una familia, una vez más, una familia criminal. Su papá está preso en un reclusorio norte. Su mamá la han detenido unas 3 veces por andar vendiendo drogas. A su padrastro lo acribillaron. Es decir, pura lacra en su familia. Al tipo lo han detenido en Nesa robando. Lo han detenido en la ciudad, la policía de la ciudad, traficando. Lo han detenido después de balaceras. Todas estas fotos que están viendo son de sus capturas. Esta donde tiene los ojos tapados es una captura en Nesa. Y estas otras son de sus capturas en la Ciudad de México. Los mismos policías que lo han capturado por robo, lo han capturado también por drogas y lo han capturado también tras balaceras. Ya lo conocen, ya se conocen, ya saben quién es. Y aún así el tipo sigue y sigue de lacra. Y les digo, lo peor es que su familia le alcahuetea todo. La última vez que lo tuvieron, que es, les digo, la que lo tiene actualmente preso, sucedió hace unos días. Estaban de noche allí en Iztapalapa y se armaron los balazos. Se armaron los balazos entre un chavo que estaba en una moto y un tipo que estaba en una camioneta. El chavo de la moto recibe unos tiros y acaba muerto junto a su moto. Pero el que lo ataca, que es el de la camioneta, también le dan de balazos y él escapa. Esa noche llegan policías de la ciudad a Iztapalapa a armar todo un operativo para buscar precisamente al responsable de la balacera. Arman un operativo para buscar a quien mató al tipo de la moto. Les voy a poner algunos de los videos de cómo andaban los helicópteros esa noche, cómo andaba la policía, cómo andaban buscando a los responsables precisamente de ese crimen. Se armó toda una movilización. Ese día recuerdo que me escribió gente durante unas 3 horas preguntándome si sabía qué estaba pasando en Iztapalapa, si sabía qué había pasado por allá, si sabía cómo estaban las cosas, precisamente porque era toda una serie de patrullajes por aire, por tierra, por todos lados. Vamos a escuchar algo. Fueron horas de patrullaje, horas de búsqueda, horas de estar buscando quién había provocado el crimen, quién había asesinado a ese hombre. Y después de un buen rato la policía llegó a un hospital privado allá en aquella zona que se llama El Rosario. Y resulta que ahí estaba la camioneta que les habían reportado como la misma en la que escapó el agresor. Y allá dentro del hospital, de este hospital particular, estaba un chavo que era el responsable de ese tiroteo, pero que por supuesto estaba inventando otra cosa. El tipo dijo que se llamaba, primero dijo que era menor de edad, empezando por ahí, que tenía 17 años. Después dijo que estaba ahí porque lo habían asaltado, que le habían disparado en un asalto, y que se llamaba Óscar Vidal Galván, y traía una credencial de un Óscar Vidal Galván que era menor de edad. Pero cuando los agentes lo vieron, ya lo conocían, porque les digo, no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya sabían que ese tipo, al que le dicen el Cheche, y que su nombre real es Brian Ortega, era el que tenían ahí. Lo tenían ahí con 2 balazos, uno en una pierna, uno en un brazo y un rozón en la cabeza. Lo que hicieron los agentes fue llevárselo de ahí y lo trasladaron al hospital de Balbuena, un hospital de la autoridad, un hospital que no era una clínica privada
y un hospital en el que lo tenían ya ahí bajo resguardo. Pero les digo, la familia alcahueta de este criminal fue por él. La noche del lunes estábamos haciendo algunas cosas cuando me escriben y me dicen que se estaban acercando equipos de apoyo y unidades de emergencia al Hospital Balbuena ante el reporte de un intento de fuga y de rescate. Pregunto qué pasa y efectivamente me confirman que la familia del Cheche se había metido al hospital y había aplicado la de vístete que ya nos vamos y ya lo quería sacar. Y habían agredido a los policías que lo estaban vigilando para podérselo llevar. Sabiendo que era un delincuente, sabiendo que era un criminal, sabiendo que había disparado contra alguien, la familia ya quería llevárselo. Los agentes, con todo el antecedente que tenían, no lo dejaron, pidieron apoyo y esa noche el hospital quedó rodeado. Llegaron policías con escudos, llegaron vehículos blindados, llegaron policías armados, llegó muchísima gente para evitar que pudieran rescatar a este delincuente. Un delincuente que, ya les digo, está ligado a homicidios, está ligado a tiroteos, está ligado a secuestros, a levantones, a extorsiones. Les voy a poner solo uno de tantos homicidios en los que la autoridad lo está ligando. Este que van a ver ustedes aquí, que llega vestido de sudadera amarilla, ese es el Cheche. Está ahí el chavo en esa moto, véanlo ahí, sentado, y de pronto el de amarillo que van a ver es el Cheche. Le dispara, el tipo cae, sus amigos entran, su cómplice va tras él y lo rematan. Los carros están pasando, la gente está pasando y ahí, enfrente de la gente, sin importarles nada, le disparan, lo matan y se va. Y así como ese, al menos 4 diferentes tienen las autoridades. Las autoridades saben, la familia sabe, la gente sabe. Ese día mucha gente me escribió para decirme que el Cheche era el que tenían ahí y aún así la familia se lo quería llevar. Ante toda esta situación, lo que hicieron los agentes fue hablar con los médicos, preguntar qué tan grave estaba el Cheche y les dijeron, no está grave, tiene 2 balazos, sí, uno en la pierna, uno en el brazo, pero ninguno pone en riesgo su salud, ninguno está como para que se pueda morir. Los agentes le preguntan si se lo pueden llevar y lo que dice el servicio médico es que sí, que pueden llevárselo, trasladarlo. Los agentes le ponen un chaleco de la policía, lo esposan y cerca de las 11 de la noche deciden llevar un vehículo blindado al hospital y sacarlo de ahí. Vamos a ver el video del momento en que lo sacan. Van a ver cómo está rodeado de policías, esposado, y también van a ver al tipo. Tiene cara de baboso, tiene cara de escuincle, pero es un loco matón, es un criminal. Y así lo sacaron los policías de la ciudad. Así lo subieron al vehículo blindado los agentes, así lo sacaron y se lo llevaron. Una media hora después llegó a la Fiscalía de Justicia en ese vehículo blindado en el que se hacen los traslados de delincuentes de alto nivel delictivo, y así llegó a la Fiscalía. ¿Quién trae los oficios? ¿Acá? Por homicidios. Fueron más de un centenar de agentes los que hicieron toda esta movilización, más de un centenar de agentes los que se dispusieron precisamente para evitar que alguien pudiera
rescatar a este delincuente, y es que por la forma en la que se comportó la familia, por los antecedentes de su padrastro muerto, de su madre detenida, de su padre detenido, de sus amigos criminales, era muy factible que se lo llevaran, era muy factible que lo rescataran y era muy factible que no se volviera a saber de él. Hasta este momento tengo entendido que la fiscalía, les digo, lo tiene ligado cuando menos con media docena de homicidios, con los tiroteos, con los levantones, con los secuestros. Y aún así su familia insiste en que él es menor de edad y que lo deben de tratar como un adolescente que no puede estar mucho tiempo en prisión. Por supuesto, los papeles que presenten van a ser analizados para demostrar que son falsos. Y la fiscalía está trabajando en esta ocasión buscando que ahora sí se quede en la cárcel. Ya vieron todas las fotos de las anteriores capturas. Al menos 5 detenciones, al menos 5 veces preso y al menos 5 veces que quedó en libertad. Esperemos que en esta ocasión el Cheche, ahora sí, con toda esta movilización, con toda esta atención que ya le están poniendo las autoridades y con todos estos antecedentes, no la libre. Porque lo único que va a pasar es que si sale a las calles es que va a salir otra vez a seguir de lacra, a seguir matando, a seguir como todo un criminal, más empoderado, porque va a decir la autoridad no puede contra mí. Esperemos que el Cheche en esta ocasión no se quede sin ley. Es la historia de un tipo que se perdió por las drogas, que se puso tan mala copa que acabó matando a cepillazos a su amigo de Briaga y luego lo escondió en el baño. Esta historia es la de un tipo que drogado, borracho y con la necesidad de más drogas acabó matando a su amigo de Briaga. Es una historia que sucedió en Ciudad de México, al sur de la ciudad, en específico en la alcaldía Coajimalpa, en mayo, apenas hace unas semanas. Un tipo llamado Cristian Alejandro Quintal, le dicen el Sapo. Es un tipo que vivía ahí en Coajimalpa, en una casa de un solo nivel, una casa como a media obra, la estaba como construyendo, no tenía puertas en las habitaciones, no tenía muchos muebles, en algunos lados ni siquiera estaba la pared aplanada, nada más tenía los tabiques, en otros estaba aplanada pero tenía la pintura mala, no tenía bien las instalaciones de luz. Una casa que se veía no vieja, pero se veía más bien no terminada de construir, mal hecha, por supuesto, porque la hizo él y parte de su familia, nos dicen. Y ahí vivía el tipo, ahí vivía solo y ahí se hacía sus fiestas, ahí se emborrachaba, ahí llevaba a sus amigos, llevaba a sus amigas, ahí pasaba el tiempo este tipo. La policía de investigación llegó a este lugar sin imaginar lo que iba a encontrar ahí. Resulta que estaban los agentes haciendo trabajos para combatir el delito de narcomenudeo en esta zona, un delito muy común en la zona, en la que tipos vendían droga, distribuían marihuana, cocaína, y en sus investigaciones supieron de este tipo al que le decían el Sapo. Sabían que andaba por ahí, sabían que vendía marihuana, sabían que a veces lo veían de madrugada, que desaparecía 1, 2, 3 días y luego otra vez. Y entonces los agentes de la Fiscalía de Justicia de ahí de Coajimalpa se pusieron a investigar, se pusieron a buscarlo y ubicaron los lugares en los que se ponía a vender. Empezaron a vigilarlo para poder capturarlo y de pronto un día estaban acostumbrados a verlos a cierta hora el mismo día, 3 días a la semana, y de pronto un día no fue. Se les hizo muy raro. Al otro día otra vez no fue. Situación que ya les llamó la atención. Y al tercer día apareció. Los agentes supusieron que no había ido porque se había emborrachado, porque se había enfiestado, porque había hecho algo. Pero le pusieron la vigilancia, él llega, se pone a vender y lo detienen. Lo detienen con las dosis de droga que tenía, que eran realmente muy pocas, eran unas 20 bolsitas de marihuana, no era gran cantidad, pero suficiente para ser detenido y presentado ante el Ministerio Público por el tráfico de drogas. Se lo llevan detenido y encuentran que uno de sus tenis está manchado con sangre. La suela de sus tenis está manchada con sangre y parte de la punta de sus tenis tiene sangre. Y entonces comienzan a interrogarlo. Oye, ¿esa sangre qué? ¿Esa sangre por qué la traes? Y el tipo, no sé, pisé algo, andaba en la calle. Los agentes siguen con la investigación, sacan los datos del domicilio de este tipo, van,
intentan revisar qué encuentran por ahí, el lugar cerrado, en el lugar no había nadie. Le dicen a él, ya fuimos a tu casa, y él les dice, entonces descubrieron lo que hice. Y entonces los agentes les brincan, dicen, tenía sangre en el pie, nos dice esto, y empiezan a engañarlo. Le dicen que sí, que ya saben lo que hizo, pero que le piden que confiese para que le ayude un poco en su situación. Y el tipo en su locura, el tipo en su adicción, el tipo en su desesperación, confiesa. Y confiesa un asesinato. Los agentes no se imaginaban en un principio lo que había pasado, y entonces les relata lo que pasó. Resulta que días antes estaba en su casa, esta casa que les digo, una casa vieja, más que vieja, perdón, una casa mal construida, una casa dañada, y les platica que ahí había organizado pues una fiesta. Habían llegado sus amigos, habían llegado sus cuates y se habían puesto todos a emborracharse en ese lugar. Les cuenta que habían estado tomando, que se habían estado drogando, que se habían estado enfiestando, y que entre sus cuates, entre los que estaban ahí, había uno al que le decían el Pollo, que se llamaba Edgar, que no sabía el apellido de Edgar porque solamente era su cuate de borrachera, pero que ahí estaba el Pollo. Dice que estuvieron tomando, que estuvieron emborrachándose, que estuvieron enfiestando toda la noche, y que durante la madrugada se fueron yendo el resto de sus amigos. Estuvieron escuchando música, estuvieron drogándose, estuvieron jugando ahí algo de baraja, dominó, cosas así, en el piso, porque apenas si tenía muebles este tipo, pero que como a las 8 o 9 de la mañana ya se les había acabado la droga, y que el Pollo quería más droga, que tenían ya nada más, me parece ser que una piedra, una dosis muy pequeña, y que el Pollo dijo que este es para mí, y que él le dijo no, es para mí, y que empezaron a discutir, que le dijo, esta es mi casa, te estás emborrachando en mi casa, son mis drogas, es mi alcohol, es mío, y que el otro no, esto yo lo traje, y empezó una discusión entre insultos, agresiones, aventones, y les digo, drogados ellos, empezaron a aventarse, a tirarse, y cuenta este tipo que en su pelea, según él, el Pollo le pegó, le puso un par de golpes, y dice él que por defenderse lo atacó. Dice que tomó un cepillo para lijar, un cepillo con cerdas de metal, un cepillo con cerdas de metal que usa regularmente para lijar algunas cosas, y que con ese cepillo lo golpeó. Lo agarró a cepillazos literalmente, dice que le metió cuando menos unos 15, 20 cepillazos, pero imagínense cómo fueron los cepillazos. Es un cepillo con cerdas de metal, en lugar de que tenga los pelitos, el plástico, las puntitas con goma, como cualquier cepillo, este cepillo todo es metal, las puntas son fierritos. Todas esas cerdas de metal lo agarró a cepillazos, lo reventó a cepillazos, 15, 20 cepillazos, y lo mató. Imagínense cómo habrá sido la golpiza para haberlo matado a cepillazos. Lo mató a cepillazos ahí en lo que sería la sala de la casa, y dice él que no sabía qué hacer, que estaba asustado, que pensó en hablarle a la policía, que pensó en hablarle a un médico, porque insistía él, por supuesto para defenderse, que él no lo había hecho más que por miedo, que él tenía miedo porque le estaban pegando, que lo hizo en defensa propia y que por eso le pegó. Pero dice que se asustó tanto al verlo muerto que prefirió esconderlo. Lo que hizo este tipo fue jalar a su cuate, jalar del piso donde había dejado tirado al Pollo, y se lo llevó arrastrando hasta el baño de la casa. Lo mete en la zona, pues es que ni siquiera es la regadera, porque no tenía regadera. Lo pone ahí junto a la taza del baño, una taza del baño que por supuesto no tenía tapa, una taza del baño que no tenía asiento, un baño que lo único que había era la taza del baño y una caja, ni siquiera caja de agua, porque ni siquiera tenía paraguas, le tenían que echar cubetadas de agua para que se fuera la suciedad, pero ahí lo deja tirado. Se nota que lo quiso arrastrar hasta el fondo del cuarto, del baño, hasta donde está la regadera ahora sí, o lo que sería la regadera, pero al final lo dejó ahí tirado. Aventó encima un poco como de cemento, al final ya no sé si lo quería mojar o no sé, pero cuando lo pone ahí
Dice él que que había pensado en envolverlo en algunas bolsas y tirarlo en la basura, sacarlo y tirarlo, pero lo que hizo simplemente fue ponerle un par de bolsas ahí, algo de tierra, y ahí lo dejó. Cuenta él que después de que acomodó el cuerpo de su amigo ahí en el baño, que estaba tan asustado que no sabía qué hacer, que sí pensó en irse, que pensó en sacarlo y tirarlo, pero al final se quedó con el cadáver en la casa. Estuvo ahí un par de días, durmió ahí, dice que no comió, pero ahí en su casa tenía el cadáver del cuate tirado en el baño. Y esos 2 días fueron precisamente los días que los agentes de la policía de investigación no lo vieron presentarse, no lo vieron acudir al punto en el que vendía sus drogas. Según el tipo, después de que mató al pollo, lo que hizo fue planear la forma en deshacerse de su cuerpo, ya que había tomado una decisión. Dijo, voy a ver cómo lo saco, cómo lo tiro y cómo me deshago de él. Pero dice que no tenía dinero para comprar ni siquiera bolsas, ni siquiera un costal donde echarlo y llevárselo. Y que entonces decidió ir a vender droga que le daba a alguien a él para que él la distribuyera. Se le entregaban, él iba, la vendía y le pagaban algo a él. Por eso tenía esas bolsitas de marihuana que le habían entregado. Dice él que le dieron su droga para venderla, y fue en el momento que la policía de investigación lo atrapó. Con toda esta confesión que hizo, los agentes de la fiscalía regresaron al lugar. Sin embargo, no tenían una orden de cateo, recuerden, no se puede entrar a un domicilio de manera legal si no se tiene la orden de un juez. Cuando llegan los agentes, se asoman por un intento de ventana que estaba ahí y se dan cuenta efectivamente que hay un pequeño rastro de sangre entre parte de uno de los cuartos hacia afuera. Con los datos que les dio el tipo, con la confesión que les dio el tipo y con este detalle de la sangre que se alcanzaba a ver, fueron con un juez, le pidieron una orden de cateo y 2 días después se las entregó. Ya había pasado más de 5 días del asesinato, 5 días en el que un cuerpo sin vida había quedado abandonado, tirado en el piso de un baño junto a una taza de baño. Imagínense el olor que había en esa zona de Cuajimal. Van a ver, les voy a enseñar, y aquí está el video de la entrada a la zona donde era esta casa. Estamos hablando de una calle pequeña, una calle que está medio o mal pavimentada, una calle que está en casas frente a otras, y en ese pequeño pasillo como callejón, el aroma, el olor a carne podrida llegaba a todos los vecinos. Ya la gente, por supuesto, sospechaba que había algo ahí, ya la gente, por supuesto, se imaginaba que algo malo había pasado ahí, por el vecino que sabían que tenían, por la forma en que se comportaba el sujeto, por el hecho de que no había ido durante varios días y por los agentes que habían estado acudiendo a investigar. Llegaron de noche ese día, peritos, agentes, incluso tuvieron que ir bomberos al lugar porque sabían que iban a ir a recuperar un cadáver. Cerca de las 11, 12 de la noche los agentes llegaron los peritos, llegó el personal de la fiscalía y sí, ya traían su orden de cateo y el olor era terrible. Era terrible y todo indicaba que allá adentro estaba lo que les había descrito el tipo al que tenían detenido, un hombre muerto. Entraron los elementos de la policía de investigación, entró el personal de la Fiscalía de Justicia, entraron los peritos y entraron los bomberos a esta casa a medio construir. Encontraron lo que les contaba: habitaciones sin puertas, paredes poco aplanadas, algunos cables colgados en la pared, un mueble, y ahí, en una de las habitaciones, del lado izquierdo, el baño de la casa, y en el piso, lo que les había contado el tipo al que tenían detenido. Ahí en el piso estaba tirado el cuerpo del amigo de el sapo. Este tipo al que le decían el pollo, ahí estaba tirado en el piso del baño tal y como se los había contado el sujeto que lo mató. Tenía una camisa, una playera a rayas azules, tenía una bolsa de plástico envuelta en la cabeza, se alcanzaba a ver sus boxers, sus pantalones de mezclilla,
Se notaba que tenía algunas lesiones provocadas por algún objeto metálico, que ya sabemos, era el cepillo del carpintero, y estaba tirado, ensangrentado, junto a la taza del baño que quedó tapada con un pedazo de madera. Estaba junto a un libro de cuentos para niños, que no sabían qué hacía ahí, pero ahí tiene un libro de cuentos para niños. Junto a unas cubetas, un bote de basura y una lata de pintura. Ahí quedó el cuerpo de este tipo al que ellos andaban buscando, y así lo tuvieron que recuperar los bomberos, los peritos y el personal de la fiscalía. Trabajaron en el punto alrededor de 1 hora y media para rescatar el cadáver y finalmente lo recuperaron. Los peritos ese día tuvieron que entrar, ahí están las imágenes, con todo su equipo, para describirlo, se los platico, es este equipo blanco que les cubre todo, no nada más las batas y el pantalón, sino toda la capucha, todos los guantes, todos los zapatos, todo de blanco, de estos que parecieran como de astronautas, por todo el aroma, por todos los químicos, por todo el olor, los gases que se habían dentro de este domicilio. Esta casa encontraron ropa tendida en tendederos que puso este sujeto ahí dentro de la habitación, algunas toallas, algún pantalón, había botes de cloro, había botellas de alcohol, había restos de la fiesta que habían tenido esa noche estos sujetos. Encontraron revistas pornográficas, encontraron algunas plantas, algunas veladoras, algunas figuras religiosas, ropa, zapatos, comida podrida, un par de plantas, una televisión, por supuesto, pero lo principal era el cuerpo del hombre que estaban buscando. Según los vecinos, nadie había acudido en los últimos días al lugar más que los agentes que ellos habían visto. Según los vecinos, nadie más vivía ahí más que este sujeto. Y según los vecinos, lo único que hacía este sujeto ahí era reunirse para emborracharse, para enfiestarse, para hacer algún tipo de relajo y largarse de ahí. Después de un rato de trabajar en el lugar, de buscar pruebas, de hacer análisis con reactivos químicos, encontraron con luminol manchas de sangre que intentó limpiar, pero que con el reactivo se notara. Seguramente ubican la forma en la que se ve, le ponen el líquido y se ven las manchas como, aunque borraron, se ven las manchas que estaban debajo de él. Quedaron manchas de sangre en la pared, quedaron manchas de sangre en el piso, quedaron salpicaduras de sangre en un intento como de ropero, closet, y en el arrastre que hubo hasta el baño, donde finalmente estaba el cuerpo de este hombre. Todo lo que confesó, todo lo que platicó, se confirmaba ahí. Por supuesto, lo que no se podía confirmar era la versión que él daba sobre los motivos del crimen, porque pues la persona que podía explicar otra cosa estaba muerta. Pero sí lo mató a golpes, sí lo mató con un cepillo de madera y cerdas de metal, sí lo mató en el piso, sí lo arrastró, sí lo escondió en el baño y sí lo dejó ahí envuelto con algunas bolsas de plástico. El tipo fue enviado a prisión días antes de que los agentes llegaran a su casa. Lo tuvieron que mandar a prisión por la venta de droga, y en la cárcel la primera acusación que tuvo fue precisamente por tráfico de drogas. Mientras él estaba encerrado en el reclusorio, los agentes fue que obtuvieron la orden de cateo y fue que acudieron al domicilio a revisar lo que les había contado él y a confirmar que efectivamente ahí estaba el cadáver que ellos les habían contado. Lo último que supe es que nadie había identificado el cuerpo de este hombre. Sabían los elementos de la policía de investigación que traían el caso, que se llamaba Edgar, que le decían el pollo, por lo que les contó el sujeto que tenían detenido. Pero no tenían aún a nadie que lo identificara, no había aún alguna persona que acudiera a recuperarlo o a reclamar el cuerpo. Fueron, según parte de los peritos, 15 heridas las que tuvo alrededor del cuerpo, 15 heridas las que le provocó este sujeto y las que hicieron que perdiera la vida. Hoy, este tipo, al que le llaman el Sapo, Cristian Alejandro Quintal, está preso en un penal capitalino.
está acusado por las drogas que le decomisaron y ahora sí está acusado por asesinar a su amigo. A su amigo, al que dice lo mató mientras estaban en una fiesta. Un amigo con el que estuvo tomando toda la noche, un amigo con el que se estuvo embriagando toda la noche, un amigo con el que se estuvo drogando durante la noche y la madrugada, y un amigo con el que peleó porque se le habían terminado las drogas y lo único que quedaba no alcanzaba para los dos. Hoy este tipo está en la cárcel acusado también de homicidio y seguramente se quedará ahí muchos años. Hoy este sujeto seguramente no se va a quedar sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.